Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Y aquí lo revisamos primero, como siempre, en titulares. Es Noticia Colombia. Tercer paro nacional en 15 días con masivas movilizaciones en todo el país. Una de las razones es el paquetazo económico que incluye una reforma regresiva, una reforma tributaria. El proyecto no se detiene en el Congreso. ¿Se detendrá entonces una Colombia que ha despertado? Vamos a verlo. ¿Cuál es la contradicción que esta situación despierta desde la perspectiva del propio gobierno, que así responde a una movilización de 15 días? Una segunda arista es Noticia Chile. Con rapidez y por mayoría, diputados aprueban leyes para desalentar la protesta social. Entre tanto, las calles se visten de nuevas expresiones de protesta. Tenemos esa radiografía y, por supuesto, que la analizamos. Avanzamos con este otro tema, es Noticia la OTAN. Así salimos de la frontera de América Latina, lo cual no quiere decir que América Latina no esté incluida. Cumple 70 años esa organización internacional, la que más muertes, invasiones, destrucción tiene en su haber en la historia contemporánea del mundo. Hoy pasa por una crisis interna, nos preguntamos a qué se debe. Vamos a analizarlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Así entramos en materia. Primero les hablamos de Colombia. Es Noticia Colombia. 14 días de protesta se cumplen este miércoles, acompañadas del tercer paro nacional en solo estos días contra las políticas antisociales y económicas, ese llamado paquetazo del gobierno de Iván Duque. Tenemos detalles a continuación. Los colombianos exigen cambios y por eso no abandonan las calles. Cumplieron con la convocatoria paro nacional con marchas, trancones y cacerolazos en la capital Bogotá y las principales ciudades de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Quindío y Huila. Movimientos sociales, centrales obreras, campesinos e indígenas se movilizaron con una lista de al menos 13 demandas al gobierno, que incluye el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, freno de las reformas laboral, tributaria y pensional, atención al sector educativo e implementación de los acuerdos de paz. Las movilizaciones en la capital partieron desde 4 puntos para finalmente concentrarse en la emblemática Plaza Bolívar. La Guardia Indígena se unió a las marchas de sindicatos. Primero que todo, que pare la muerte en los territorios, que pare la masacre en los territorios, porque nos están matando. Y la masacre de personas, de territorio, de agua, de árboles, de minerales, se está matando al pueblo. Y también venimos acá a pedir que Duque cumpla con lo que ha pactado, los acuerdos de los campesinos, de los afros, de todos, porque ha incumplido. También estamos pidiendo que no queremos más reformas que nos ahoguen, reformas laborales que ahoguen al colombiano, que ahoguen al indio, que ahoguen al campesino, que ahoguen a los pobres. Por eso hoy protestamos. La represión por parte del SMAT no faltó. Temprano lo vaticinaba el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, al manifestar que su deseo era que la policía no tuviera que intervenir durante las movilizaciones. Un joven grabó su detención durante la jornada, consciente de su destino incierto, en un país donde los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, los falsos positivos y las desapariciones forzosas están a la orden del día. Detenido por las fuerzas del ESMAD, me nos dejaron movilizar hacia la marcha que estábamos haciendo por la avenida Suba. Me agarraron, me quitaron todo, tenía pues la bicicleta, mis cosas personales y demás. Ya estoy acá pues con los agentes de policía que muy amablemente sí me están llevando, los de ESMAD sí, para nada. Entonces mi número de cédula es 1458-094, mi nombre es Jonathan Cortés, localidad de Suba, hago parte de lo que es los toques, el paro suena, arte,
el comité de paro de Suba, de las asambleas nacionales también. Entonces, pues cualquier cosa que llegue a pasar, aquí está pues como tal el video, ¿vale? Ya se contabilizan 4 muertos en el marco de las movilizaciones, entre ellos Dylan Cruz, asesinado por un agente del SMAT. El presidente Iván Duque dice estar dispuesto a un diálogo al que le pone condiciones y mientras agiliza en el Congreso varios de los proyectos que desoyen al pueblo. En Colombia son 15 días de movilización, en Chile 48. En medio de protestas sociales se evidencia el sacudón en la nación. El bloque sindical de Unidad Social presentó en el Congreso una propuesta de mecanismo para una Asamblea Nacional Constituyente. Entre las diversas exigencias de los chilenos a un cambio social está el poner fin a los abusos hacia las mujeres. Un performance que se ha vuelto viral a nivel mundial que denuncia precisamente los abusos en contra de las mujeres. Ante un estallido social y nacional, el bloque de organizaciones de Unidad Nacional propuso una asamblea constituyente plurinacional y paritaria. En ella plantean reemplazar el concepto de convención constituyente por asamblea constituyente. Lo que busca el gobierno de Sebastián Piñera, en complicidad con algunos partidos de la oposición, es tratar de establecer las reglas del juego para aparentar de que la nueva constitución va a cambiar, pero sin embargo quiere mantener los pilares del modelo que se han visto cuestionados en las movilizaciones de los últimos 40 y tantos días que llevamos movilizados. Movilizaciones que toman nuevas banderas. Las mujeres, por ejemplo, se hacen visibles para que se acabe la violencia machista que pasa por Carabineros. El performance, titulado El violador eres tú, le ha dado la vuelta al mundo. Por otro lado, continúan las mesas de trabajo y discusión de la Cumbre de los Pueblos, un encuentro internacional levantado por organizaciones populares chilenas como alternativa a la conferencia sobre el cambio climático efectuada en Madrid, España. La Cumbre de los Pueblos se instala para visibilizar las violencias estructurales que trae la economía global, el capitalismo, en sus distintas aristas, pero sobre todo en la dimensión socioambiental. Es así que la Cumbre de los Pueblos está compuesta de organizaciones feministas, socioambientales, sindicales, estudiantiles, de diversa índole, justamente problematizando el tipo de mundo que queremos construir y el tipo de mundo que habitamos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un nuevo informe de víctimas en el marco de las protestas sociales desde el 17 de octubre hasta el 3 de diciembre. El documento señala que 8.466 personas fueron visitadas en comisaría. Se han presentado 678 acciones judiciales y suman 241 personas con heridas oculares. Esto en las 235 manifestaciones observadas por el INDH. Los chilenos continúan exigiendo un cambio social en el país, un cambio que ampare los derechos fundamentales. Es Colombia, es Chile, son otras naciones de América Latina con mayor o menor movilización, pero evidentemente un país, un continente en constante movimiento, quiero decir. Vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña Ignacio Ramonet, periodista, doctor en Ciencias Sociales, escritor, catedrático de la comunicación. Profesor, qué placer. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Telesur, muchas gracias. ¿Qué opina usted de este continente? Bueno, el continente, lo estás diciendo, se está despertando, ¿verdad? Se pensaba que el continente, y había toda una teoría entre los politólogos, de que había como un nuevo ciclo neoliberal, un nuevo ciclo, digamos, de conservador, de derechas, que se había instalado y que el ciclo progresista se había terminado. Lo que está ocurriendo en América Latina, en particular en Colombia y Chile, que son los casos que estamos viendo aquí, demuestran que los pueblos, en todo caso, no están permitiendo un regreso del neoliberalismo. Si añadimos a esto la victoria de Alberto Fernández y Cristina en Argentina, también va en esa dirección. La derrota de Macri es muy simbólica de lo que está pasando en América Latina, es decir, el agotamiento de la solución, entre comillas, neoliberal. El neoliberalismo tuvo su momento en América Latina, que fue en los años 80, 90 en otros países. Los dirigentes neoliberales que llegan ahora, Duque, Piñera en su segundo mandato, Macri, que viene mucho después de Menem, no tienen
soluciones, porque ¿qué es el neoliberalismo? Es, en definitiva, reducir los recursos del Estado. Reducir, por ejemplo, vender todo lo que tiene el Estado, vender los servicios públicos, vender los aeropuertos, vender los puertos, privatizarlo todo y reducir las pensiones, hacer que el Estado se achique cada vez más y tenga menos realidad. Eso los primeros neoliberales pudieron hacerlo porque algunos estados tenían aún sectores públicos importantes, por ejemplo, materias primas, privatizaron el petróleo, privatizaron el gas, privatizaron las carreteras, privatizaron los ferrocarriles, todo esto. Estos dirigentes que llegan ahora, Duque, que viene después de Uribe, Piñera, que viene después del propio Piñera, después de un periodo, evidentemente, de la concertación, un periodo de Bachelet, ¿verdad? No tienen nada que vender. Por consiguiente, la solución neoliberal se encuentra sin recursos. Por otra parte, casi siempre estos dirigentes neoliberales tuvieron la ayuda poderosa de Estados Unidos. En este caso tienen un presidente en Estados Unidos que no es neoliberal, que es proteccionista. Por ejemplo, Trump acaba de tomar una decisión de sancionar las importaciones de Chile en particular y de Brasil, dos aliados con Bolsonaro y con Piñera, pero las importaciones de cobre elaborado o de acero procedentes de este país están sancionadas. Entonces se encuentran sin aliados y se encuentran sin recursos del Estado y quieren aplicar, a pesar de todo, el programa neoliberal porque son ideólogos. La sociedad no lo permite. La sociedad es la que resiste. Y aquí permítame, profesor, preguntarle qué ha pasado entonces con esa sociedad, con estos pueblos, el caso de Chile, el caso de Colombia, que sin duda es emblemático, un pueblo adormecido que históricamente se llevó y se logró hacer tan despolitizado, apático a tanto dolor producto del conflicto armado interno. El conflicto se vivía en las regiones más apartadas, en la Colombia profunda, pero no en las principales ciudades donde se gozaba, de hecho, incluso hasta de cierta seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con estos pueblos? ¿Por qué despiertan ahora y de qué manera? Es interesante observar, recordamos que cuando hubo las elecciones en Colombia el año pasado, el resultado de la izquierda ya fue muy sorprendente, porque hubo una segunda vuelta con un liderazgo de izquierda que era el de Petro, y el resultado fue de 46%, sí, si no recuerdo mal. 8 millones de Petro, recordándolo aproximadamente, con 10 de Duque. Exacto, casi la mitad del electorado votó a la izquierda. Y por consiguiente, y hasta los propios electores que votaron por Duque no votaban por el inmovilismo del presidente Duque, no votaban tampoco por esta regresión de querer regresar a una situación de antes de los acuerdos de paz. En Colombia hay un deseo también de justicia social que hasta ahora no se podía manifestar por el terror de la represión. Es el país más represivo de América Latina, donde asesinan cotidianamente a líderes sindicales, líderes de movimientos sociales, líderes indígenas. Por consiguiente, había como un terror, pero de una manera que ocurre a veces en la historia, porque esto está ocurriendo igualmente como ocurrió en 1848, lo que se llamó la primavera de los pueblos en Europa, como ocurrió en torno a 1968, cuando de repente todas las sociedades se pusieron a moverse de Checoslovaquia a California, pasando por Francia, España, Italia y América Latina. Entonces hay también ahora este movimiento. Y Colombia, la sociedad colombiana ha despertado también y rechaza el modelo y rechaza la opresión y la represión. Y es muy interesante, una ciudad como Bogotá, que todos los observadores desde hace 10 años decían que era la ciudad como más viva de América Latina, donde más actividad creativa había en términos de teatro, de poesía, de pintura, la vida social de los fines de semana, cuando toda la sociedad se apoderaba de la ciudad. Todo esto ha servido de modelo creativo para esta protesta tan excepcional, porque no se recuerda en la historia reciente de los últimos 50 años de Colombia una expresión de protesta a la vez tan disciplinada, ¿verdad?
y tan creativa y tan radical. Y fíjese usted, profesor, que hablando de esto, de la creatividad y simbólicamente, hoy han convocado a un cacerolazo, pero un cacerolazo musical. Hasta allá nos vamos, a Bogotá, con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo avanza esta jornada de movilizaciones? Hola, Hernán. Muy buenas noches, Tatiana, un saludo para usted. Muy buenas noches, Tatiana, un saludo para usted, un gran abrazo para Ignacio. Sí, nos encontramos en la Plaza de Bolívar aún, y en la medida en que transcurren las horas y cae la noche en Bogotá, la gente en la Plaza Bolívar se va retirando poco a poco. Aquí nuestro camarógrafo nos estaba mostrando en estos momentos cómo a los sectores, sobre todo los sectores de los estudiantes, algunos permanecen allí gritando y arengando en relación a las exigencias que le hacen al gobierno del presidente Iván Duque de que los escuche, de que ese despertar del que hablaba Ignacio, del que hablaba usted, Tatiana, de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, y esto también tiene que ver con esos recursos económicos que no se le han girado desde casi que históricamente a la educación en Colombia. Los estudiantes allí siguen arengando con banderas. Esto parece una fiesta de la protesta, lo han denominado algunos, con colores, con banderas. Allí vemos tambores, toda la gente al unísono exigiéndole al presidente Duque que los escuche y que reivindique esas banderas sociales que han estado gritando a lo largo y ancho del país. La gente y los movimientos sociales ya están cansados de tanta desigualdad, y es que el sector salud aquí se había afectado, se han privatizado así es empresas públicas que han afectado a la población. La gente exige un salario mínimo más alto, y es que ustedes hablaban de la desigualdad, y es que un congresista está ganando alrededor de 36 millones de pesos, el salario mínimo está en 900.000 pesos. A propósito de eso, la mesa de concertación laboral mañana igual también se reunirá con el gobierno para comenzar a discutir lo que va a ser el salario mínimo. Así que la gente en la calle exige que haya la posibilidad, no solo expresarse, sino que haya igualdad no solo en la parte económica, en la parte social. Hablamos del genocidio que se está cometiendo contra los indígenas. En el gobierno de Duque por lo menos van más de 120 asesinados, 80 en el Cauca, Tatiana. Hablamos de después de la firma del acuerdo de paz, son más de 150 excombatientes los que han sido asesinados. Todo esto hace que en Colombia los movimientos sociales estén despertando y le exijan al gobierno de Duque que les preste atención, que los escuche. El día de mañana, en las horas de la tarde, se reunirán los voceros del Comité del Paro con los voceros delegados por el presidente y pues, la idea es buscarle una salida a estas exigencias de los movimientos sociales en Colombia, Tatiana. A ver si ahora sí son primero escuchados y luego atendidos estas reivindicaciones históricas. Hernán, gracias, muy buenas noches. Aquí hay algo, profesor, sobre lo que quiero pedirle su análisis. Pasa además este nivel del despertar del pueblo colombiano, para el caso específico de Colombia, por un presidente al que de hecho le dicen el subpresidente en términos generales, desde la misma política y desde la misma cotidianidad, porque quien está detrás es el presidente, el expresidente Álvaro Uribe. La mala gestión y lo que representan también simbólicamente es algo que también debe entenderse y que son razones para estar en la calle. Seguro. Y yo creo que hay un elemento muy importante también, es que al terminarse el conflicto armado, la protesta social tiene mucha más legitimidad en la medida en que cualquier protesta social antes, durante el conflicto armado, era acusada de ser objetivamente una aliada de la insurgencia y por consiguiente era combatida muy radicalmente. Así es. Mientras que en la medida que el conflicto se terminó, hay ahora la posibilidad de protestar sin que ese tipo de acusación, evidentemente falsa, pueda ser actualmente argumentada, ¿verdad? Entonces está esa parte. Por otra parte está lo que decíamos antes, un presidente inmovilista, un presidente que todo el mundo sabe que es la marioneta
Veíamos antes unas imágenes con un grupo de marionetistas protestando. ¿Qué significa esa marioneta? La marioneta es Duque. El que mueve la marioneta es Uribe. Y el que mueve a Uribe es Washington. O sea, es un juego de marionetas y la sociedad lo sabe. Y sabe que están aplicando unas teorías que vienen de fuera, las teorías neoliberales, que se trata de exprimir a una sociedad que no puede más, que lleva 50 años soportando las consecuencias de la guerra, que ha tenido tal cantidad de catástrofes, por otra parte, porque ha tenido que huir del campo, refugiarse en las ciudades, sin una reforma agraria. Es el único país de América Latina donde no ha habido reforma agraria, porque precisamente por eso había el conflicto. Y por otra parte también la dominación de las oligarquías en el campo. Pero también ahí, y tú lo decías antes, el que conocía un poco el funcionamiento de Colombia sabía que las ciudades, por causa de la guerra, habían tenido cierta autonomía, porque no estaban ni comunicadas por la cuestión de la guerra. Y se ha desarrollado en las ciudades una economía diferente, una economía del comercio, una economía de la importación, una economía digital, una economía de los servicios, una economía de la educación y del saber. Y por consiguiente hay ahora las ciudades tienen una vitalidad en Colombia como no se encuentra en otro lugar. Todo el mundo hoy día da el ejemplo de Medellín, que era la capital de la droga mundial, la capital de Escobar. Hoy día es una ciudad a la que vienen profesores del mundo entero, sociólogos del mundo entero, a ver cómo se ha resuelto el conflicto, porque es una ciudad donde ya no hay violencia, es una ciudad que está renaciendo con una extraordinaria vitalidad. Lo que decimos de Bogotá por una parte y de Medellín de otra es simbólico de esta nueva Colombia que quiere vivir de otra manera, mientras que estos caciques, tanto Uribe como Duque, representan el viejo caciquismo anquilosado rural, con sus tradiciones de dominación por la violencia en el campo. Y los urbanos ya no soportan esto. Y fíjese usted que aquí hay algo bastante contradictorio. Nos preguntamos, te pregunto, si es que el presidente Duque y su tren ministerial no saben leer lo que está pasando en Colombia, piensan que es una situación o coyuntural o qué es lo que está pasando, porque dentro de toda esta agenda de movilizaciones está el paquetazo. Dentro de ese paquetazo está una regresiva reforma tributaria. Más de 100 académicos, expertos en asuntos económicos, enviaban un documento al presidente diciéndole que es más regresiva que cualquier otra que se ha planteado. Sin embargo, está a punto de ser aprobada. También se está enviando un mensaje por parte del gobierno a todos estos millones que se movilizan. Claro, pero es un mensaje realmente que la sociedad no va a aceptar. El gobierno está ahora tratando de obtener la duración que vamos a ver si el movimiento se mantiene hasta las Navidades, para ganar 2 semanas durante las Navidades, pensando que el movimiento se va a agotar después de las fiestas de fin de año. Pero un movimiento como este colombiano, que ha sido capaz de hacer la huelga que hemos visto hoy, y este movimiento tan importante que hemos visto hoy, pues seguro que va a renacer y que el próximo 6 de enero o 8 de enero va a tener igual de movimiento, igual de fuerza. Y por consiguiente ya hemos visto que a veces hasta los gobiernos más obtusos tienen que ver la realidad de una resistencia popular que además, como decimos, no es violenta en el caso de Colombia, en el caso de Chile tampoco, pero en el caso de Colombia es una resistencia con mucha creatividad artística, una manera de expresarse que gana la simpatía del mundo entero. Y por consiguiente los dirigentes llegan, porque hay también una oposición, hay un alcalde progresista que ha sido elegido hace poco, hay también una oposición parlamentaria, el presidente no está solo y no puede cerrarse a una solución que tiene que tener en cuenta la voz del pueblo. Cuando hay millones y millones que lo exigen. Esta es la radiografía en Colombia. Vamos a revisar ahora de manera detallada qué pasa con Chile. Por eso vamos hasta allá, hasta Santiago, con nuestra corresponsal Paola Dragni, porque, profesor, allá sí que han sido creativos en 48 días de movilizaciones. Si lo que el gobierno estaba intentando era desencantarlos, ahora parece todo lo contrario. Hola, Paola, ¿cómo estás? Adelante.
Hola Tatiana, un saludo para ti, para el estudio, también para el doctor Ramonet. La verdad es que, como tú bien dices, una creatividad que ha ido modificándose según van pasando los días. Realmente fue impresionante estar hoy acá y ver una nueva performance de este colectivo Las Tesis, que es cada vez más masivo, se ha hecho viral en todo el mundo y hoy fue impresionante. El Estadio Nacional a mis espaldas fue uno de los lugares de detención y tortura de la dictadura de Augusto Pinochet, por eso se escoge hacerlo acá, y la verdad es que fue una organización en grupos de WhatsApp, muy autónoma, muy espontánea, pero muy masiva. Fue realmente impresionante. Como te contaba, parte de esa canción incluye una frase del himno institucional de Carabineros de Chile que hace alusión a que las niñas pueden dormir tranquilas. Hay que recordar que en estos 48 días hay al menos 18 querellas por abuso sexual que ha reconocido el Instituto Nacional de Derechos Humanos y una gran cantidad de denuncias no judicializadas que van justamente en esa línea. Conversábamos con algunas dirigentes feministas que dicen que este estallido social tiene que tener esta cara de mujer porque son el 50+1 de los chilenos y chilenas y que, por ejemplo, no están representadas ni siquiera en esta propuesta de la Convención Constituyente que ha hecho el gobierno frente a estas demandas sociales. No así lo que ha propuesto la Mesa de Unidad Social, donde, entre otras cuestiones, paridad para las elecciones, concretamente de los constituyentes que debieran dar forma a esta nueva Carta Magna. Decirte, Tatiana, que en estos momentos va a comenzar en el Senado de Chile finalmente la discusión de lo que se ha llamado la ley antisaqueos, anti-encapuchados, una propuesta del presidente Sebastián Piñera para modificar el Código Penal y dar cárcel a quienes alteren la paz social. Esta sería la descripción fundamental. ¿Qué se entiende por la alteración de la paz social? Pues lo cierto es lo que ocurrió hoy con estas miles de mujeres que vinieron aquí a hacer esta performance de Un violador en tu camino también puede ser considerada la alteración de la paz social. Así es que en la Cámara de Diputados se aprobó en tiempo récord por 127 votos a favor y solo 7 diputados estuvieron en contra. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero todo parece indicar que la ley podría aprobarse ya definitivamente esta noche para entonces ser promulgada en las próximas horas. Gracias, Paola. Esto es lo que ha pasado durante esta jornada, como siempre, días cargados de noticias. Gracias, Pao. Buenas noches. Aquí hay, profesor Ramonet, un asunto de pugna con un gobierno, el presidente Piñera, que hablan, y usted más que nadie lo sabe como experto en los asuntos semiológicos, lo que significan las palabras. Él hablaba de una convención constituyente. El pueblo ha dicho, no, convención no, Asamblea Nacional Constituyente. Y hay evidentemente una pugna, porque desde la población no se ha logrado lo que pretendía el gobierno, bueno, desalentar los comités cívicos, que es de donde se va precisamente alimentando todo este nivel de propuestas que sumarían a la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, lo de Chile, la protesta de Chile, la rebelión de Chile, no sé cómo le vamos a llamarla, el despertar de Chile también y sobre todo esta especie de revolución chilena que estamos viendo, porque si la palabra revolución se aplica a algunos momentos de la historia, hay que aplicarla en este momento a Chile. Ya es paradigmático lo que está pasando en Chile a nivel universal, a nivel mundial. El mundo entero está siguiendo esto con un interés excepcional. Es muy poco frecuente. De hecho, y no se preveía. No se preveía para nada. Fue una sorpresa. Una gran sorpresa. Se sabía que era un país con grandes desigualdades. El país de mayor desigualdades de América del Sur con Brasil, ¿verdad? Pero claro, todo el mundo alababa, y en particular los grandes organismos económicos, sí, alababan el éxito económico de Chile, que en términos macroeconómicos era el tigre de América Latina, ¿verdad? Sí. Pero dentro de ese gran éxito macroeconómico había el hecho de que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, estaba dejada al margen. Y lo que decía Tatiana es que hay pocos casos en las historias de protesta social en el que se alcanza un nivel de protesta de 83%. 83% de la población está en contra, no solo de Piñera, sino de los últimos gobiernos, en la manera en que han gobernado, en la manera en que han creado una sociedad tan desigual. 83%. Entonces indica que hay una gran unanimidad social a través también de intercambio de categorías sociales.
las personas mayores y los jóvenes, las clases medias y las clases populares. De hecho, mire que esto es muy interesante porque no se circunscribe a movilizaciones o movimientos ya como grupos organizados. Han ido surgiendo de manera espontánea nuevos grupos, como por ejemplo estas mujeres. No se les puede decir que hacen parte de una organización feminista. Claro. Cualquier mujer desea salir a la plaza y bueno, y va y lo hace y así se expresa. Claro, y hemos visto a los jubilados salir también, los jóvenes, los estudiantes, los indígenas, mapuches en particular. Hemos visto una unanimidad social que no se encuentra a veces. Por eso la solución es la Asamblea Constituyente, evidentemente. Ese país ya no soporta, digamos, el marco institucional, que es el marco institucional creado por la dictadura de Pinochet. Por la Constitución hay un de la rechazo, dictadura. claro, hay un rechazo de esa Constitución. Por otra parte, hay que señalar precisamente esta idea de que la sociedad se ha puesto en marcha y no sabemos dónde va a parar. Evidentemente pueden votar leyes contra los encapuchados, pero eso no va a detener el 80% de la población que protesta. Hay como la metáfora, ¿verdad?, que el dentífrico, la pasta de dientes salió del tubo y ya no hay quien la pueda meter dentro, y no es el señor Piñera, que no tiene ninguna popularidad hoy día, el que lo va a conseguir. Claro. Hay que recordar que Duque y Piñera, con el problema social que tienen, hace unos meses, Tatiana, vinieron aquí a la frontera con Venezuela a ponerse al balcón para ver cómo se iba a derrumbar este sistema político, el gobierno del presidente Maduro. Vinieron a ver cómo iban a ser invadidos los puentes, y ahora mira en qué situación se encuentran. Estaban al lado de las Fuerzas Armadas estadounidenses, o sea, las Fuerzas Armadas colombianas. Y en vez de estar viendo la solución que ellos proponían para Venezuela, no vieron el problema social que tenían en su propio país y son incapaces de encontrar en este momento una solución concertada. Y de hecho, pareciese que siguen planteando esa misma estrategia, buscar, ¿no?, la atención de los titulares, de los medios, del pueblo en otras instancias. Vemos cómo la vísperas buscaban a través del TIAR, claro, y diciendo que es Venezuela y Cuba parte de los culpables de todos estos vándalos, como le dicen en Colombia. Y de hecho hay una gran reacción también por parte del pueblo colombiano diciendo, no mire a Venezuela, tiene que mirar acá. Claro. Ahora, desde Venezuela hay toda una movilización, pero de una manera distinta, pueblo, gobierno, en general una institucionalidad movilizándose para justamente hablar de temas que resultan fundamentales en esta jornada, y allí quiero entrar con el tema por el cual usted se encuentra aquí. Finalizaba el Congreso Internacional de Comunicación con un diagnóstico que está hecho. Ahí decía ayer el profesor Fernando Buenabad que hay supradiagnósticos de los medios corporativos o medios hegemónicos y de cómo funcionan. El ahora es el qué hacer para enfrentarlos. Claro, evidente. Saber cómo funcionan los medios lo sabemos hace mucho tiempo. Sabemos cómo están estructurados los medios dominantes, también lo sabemos hace tiempo. Los grupos que dominan. Hoy día hay una situación un poco diferente, Tatiana, tú lo sabes muy bien, porque primero, muchos grandes grupos mediáticos entraron en crisis con el desarrollo de Internet en los últimos 30 años, porque, digamos, medios tradicionales, el periódico de papel, por ejemplo, o bien las televisiones clásicas, perdieron una gran parte de su audiencia. La gente ya no, en muchos países ya no compra periódicos de papel, aunque sigue leyendo el periódico y quizá más que antes, pero de manera digital. Y tampoco ve la televisión tradicional, que es sinónimo del encierre familiar, los jóvenes en particular, aunque siguen viendo mucha televisión, pero la ven a pedido, la ven cuando ellos quieren, ven el programa como quieren, o ven las plataformas nuevas como Netflix y muchas otras que se están desarrollando, HBO, las que se están desarrollando. Entonces, este cambio ha hecho que muchos grupos mediáticos hoy día han sido comprados simbólicamente por los nuevos ricos de los medios digitales, ¿verdad? De lo que llamamos los GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿verdad? Esos son las grandes empresas de hoy, que a la vez son empresas también mediáticas, pero de otro tipo,
porque controlan las tuberías más que los mensajes. Los mensajes los hacemos nosotros, ¿verdad? Facebook, quien envía mensajes eres tú y yo, pero Facebook es una empresa que saca, digamos, los datos que tú das o yo doy y los va acumulando. Entonces, de ahí han surgido las redes sociales, que son los medios dominantes de hoy. Entonces, si sabemos bien cómo todo funciona, lo que no sabemos aún muy bien es cómo responder a eso. Y por eso en la propuesta de nuestro amigo Fernando Buenabad ha sido la de crear una universidad internacional de la comunicación. Y esta tarde el presidente Nicolás Maduro ha aprobado esa idea y ha firmado, digamos, el decreto que va a dar paso a la creación de esa universidad aquí en Caracas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hoy, finalmente, cada ciudadano tiene la posibilidad de comunicar. Esa posibilidad no existía hace 20 años o 30 años. Cuando alguien veía un medio dominante, por ejemplo la CNN, que le decía algo o que afirmaba algo y que era mentira, tenías que morderte los labios o protestar o comentarlo con tus amigos, pero no podías contestarle a eso, no tenías la posibilidad. Lo peor era cambiar el canal, lo que podías hacer era cambiar el canal. El canal, ¿verdad? Pero claro, no te podías comprar un televisor. Pero hoy, Tatiana, nosotros con nuestro teléfono, bueno, lo tengo fuera, pero con nuestro teléfono tenemos la misma capacidad que la CNN, porque hacemos un vídeo y lo podemos enviar a quien queremos, al mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, en la batalla de los puentes, yo veía a Madeleine García, por ejemplo, que también filmaba con su propio teléfono ella misma, independientemente de las cámaras que había. Y había mucha gente que filma, por ejemplo, estas manifestaciones que estamos viendo en Colombia, en Chile, ¿verdad? Que los grandes medios tratan de ocultar o tratan de reducir o tratan de minimizar, pero en las redes sociales, todos esos millones de personas que protestan, cada una de ellas tiene su Twitter o tiene su Facebook o tiene su Instagram y va difundiendo, porque cada persona que protesta es una persona que está filmando también. Claro. Entonces lo que hay que hacer es también que la persona sepa un poco cómo hay que filmar, qué tipo de información hay que dar, y la idea es esta, de crear una universidad para los medios tradicionales, obviamente, que hay que seguir atendiendo, la radio, la prensa, la televisión, pero también para estos medios digitales que son fundamentales hoy día. Porque con esto lo quiero despedir, profesor. Sin duda, hoy vemos que en los golpes de Estado, si revisamos lo más reciente, tan doloroso hoy es el caso de Bolivia, claro. No hay golpes militares. La avanzada siguen siendo las batallas de ideas, que se dan sobre todo desde medios de comunicación, ahora sumado a las redes sociales y a los llamados fake news, a la big data, a toda la posverdad. Claro. Y esto es una realidad. El asunto es entonces también cómo avanzar tan rápido, profesor, como lo hacen ellos para contrarrestar y para responder. Así es. Hay que combatir dos cosas hoy, la fake news y la posverdad. Tú lo has dicho. ¿Qué es la posverdad? La verdad alternativa. Tú dices algo, yo digo otra cosa. Y como yo tengo más artillería mediática que tú, yo voy a imponer mi relato. Y quien impone su relato es el que gana la batalla. Y nosotros no debemos dejarnos imponer el relato de ellos. Dice 1000 veces una mentira que se convierte en verdad. Se convierte en verdad porque acaba por naturalizarse. Así ¿verdad? Es. Y hay que contestar a eso. Y podemos contestar a eso. Y hoy día tenemos los argumentos para hacerlo. Yo soy de los que creo que no debemos victimizarnos. No es como antes. Antes estábamos bajo la artillería de los medios dominantes, los grupos mediáticos dominantes. Hoy tenemos lo que yo llamo la Kalashnikov digital. La Kalashnikov digital es nuestro teléfono. Igual que con la AK-47 se hicieron muchas guerrillas de resistencia, esto de manera no violenta, el teléfono nuestro es la Kalashnikov digital que nos va a permitir llevar a cabo una guerrilla de contraofensiva. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, con eso lo despido. Tatiana. Qué placer. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Hágame un favor. Quédese sentado un minuto. Me voy a la pausa y ya nos terminamos de despedir. Excelente. Pausa entonces, la única en esta emisión de Noticia. Al volver, vamos a analizar qué pasa con la OTAN, en Noticia OTAN.
Se cumple, recordamos, 70 años de la organización internacional que más muertes e invasiones, destrucción tiene a su haber. Hoy pasa por una crisis interna y nos preguntamos a qué se debe esto. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia, Reino Unido, los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se reunían en las afueras de Londres, en la capital, en una cumbre más marcada por las tensiones entre sus miembros, que por el 70 aniversario de la alianza militar se han encontrado. Detalles a continuación. Este miércoles, los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte aprobaron un documento como declaración final. Las conclusiones tildan a Rusia como una amenaza para la seguridad euroatlántica y a su vez asumen como un reto colectivo el vertiginoso ascenso de China. Aunque el futuro del bloque no está en duda, hay desacuerdos entre sus integrantes. Uno de los puntos álgidos del encuentro fue la acción militar de Turquía en el norte de Siria, llevada a cabo hace más de 2 meses. Ante esto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en varias ocasiones ha exigido a la alianza considerar terroristas a las milicias kurdas. Este punto fue mencionado durante la cumbre de la OTAN por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En cuanto a Turquía, usted ha planteado las 2 cuestiones importantes. En la primera, la definición de terrorismo. No veo ningún consenso posible. Básicamente estamos de acuerdo colectivamente en no estar de acuerdo en este punto. Otro de los puntos destacados en la reunión fueron los encontronazos entre Donald Trump y el presidente francés. En días pasados, Macron afirmó que la OTAN padecía de muerte cerebral. Dichas tensiones se hicieron evidentes cuando el presidente estadounidense atacó su par francés a través de sus redes sociales, acusándolo de insultar a la alianza. En esta misma línea de diferencias y ataque entre los miembros de la OTAN, fue publicado un video donde el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se burla del mandatario estadounidense durante una recepción en el Palacio de Buckingham. El presidente estadounidense reaccionó diciendo que Trudeau era un hipócrita. Y honestamente, con Trudeau, bueno, tiene 2 caras, es un buen tipo, me parece que es un buen tipo, pero la verdad es que lo llamé por el hecho de que no está pagando el 2% y supongo que no está muy contento con eso. La polémica y las diferencias marcaron estos 70 años del bloque, con burlas al presidente estadounidense Donald Trump y con el anuncio de los países que integran la alianza de aumentar el gasto en defensa. Entramos de inmediato al análisis, saludamos al doctor Francisco Coloane, sociólogo, es miembro de la ONU, nos acompaña desde Santiago de Chile, analista político. Doctor Coloane, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Es un gran placer poder conversar con usted. Muchísimas gracias, doctor Coloane. ¿Qué le pasa a la OTAN? Resulta que ahora no se habla de los temas que más les interesa, sino de lo que dijo uno o dijo otro a través de redes sociales y WhatsApp. ¿Qué es lo que está pasando con la OTAN internamente? Bueno, es una dualidad esperable, porque por una parte también hay una caracterización de los líderes. Estuve leyendo el Guardian británico, y aparece como que la frivolidad se tomó el poder, o el poder fue tomado por la frivolidad. Me parece que tanto lo de Boris Johnson, Trudeau, Macron no, yo creo que Macron va en serio, cuando dice que la OTAN es un organismo decrépito. Y lo otro que parecía serio y parece ser serio es Trump, respecto al porcentaje económico del Producto Interno Bruto que tienen que pagar los países para poder hacer subsistir la OTAN. Y la otra parte, más allá de la parte frívola, es la del pretendido nuevo orden mundial, que pareciera ser que está detrás de toda esta frivolidad, que es buscar aquel enemigo que no estaba presente.
porque después del desplome soviético había una concepción de multipolaridad que fracasó. No era verdad. El mundo quedó, después del desplome soviético, monopolar y bastante monopolar, concentrado en Estados Unidos y en la Alianza Transatlántica que está encarnada en la OTAN. La Alianza Transatlántica, la Alianza Occidental, por decirlo de una manera más tradicional. Entonces estamos en presencia de la construcción de una OTAN no nueva, con los mismos problemas de decrepitud y de cierta falencia cerebral, como la analiza Emmanuel Macron. Sin embargo, el nuevo enemigo es China con su poderío nuclear, más que Rusia, diría yo. Porque de alguna manera Europa, que es el centro de la OTAN, depende también de Rusia. Es decir, Rusia es parte de Europa. Y cuando se desploma la Unión Soviética, si usted se recordará, también se intentó, entre comillas, jugar con la idea de que Rusia podría formar parte de esa OTAN. No llegó a materializarse eso porque Rusia empezó a crecer como un poder alternativo de todas maneras. Entonces estamos en una encrucijada bastante, yo diría, difícil de administrar, porque en Europa mismo existe una intención de no seguir financiando a la OTAN en la manera que Estados Unidos lo exige. Y por otra parte, está el tema de encontrar aquel enemigo para justificar la existencia de un poder como la OTAN. Doctor Coloane, precisamente, sí. Y eso que usted dice, ese análisis que usted hace, plantea, y se lo pregunto, si el asunto de mayor nivel de peligrosidad de la OTAN, con menos financiamiento, con menos recursos, buscar entonces más guerras para precisamente mantenerse a flote, acompañando las opciones, las decisiones, los caprichos del gobierno de turno de los Estados Unidos. No, están entrampados no solamente por la variable económica, sino por la necesidad de mantener equilibrio de poder en todas las regiones del mundo. Y lo estamos viendo en el propio América Latina. Estados Unidos intenta desatar un proceso de desestabilización de estados en serie. Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile no van a poder sostener eso ni bélicamente ni tampoco con guerras híbridas, tomando el refraseo de el contenido del profesor que me antecedió, en el sentido que hoy día las guerras se dan en base al plano híbrido también de esa acreditación de líderes de países a través de las comunicaciones. En ningún caso lo que usted dice, no es que sea optimista, yo soy realista. Va a ser posible que la OTAN justifique su existencia buscando guerras en base a las ambiciones de los líderes de turno. Allí va a haber una especie de equilibrio de suma cero, en el sentido que no hay hoy día un poder emergente que pueda dominar al otro. Ni siquiera Estados Unidos va a poder dominar a China, ni China va a poder dominar a Rusia, ni Rusia va a poder dominar a China. Es decir, hoy día estamos en una situación que podríamos decir de multipolaridad, pero que no se materializa en la práctica. No se materializa porque, de alguna manera, la inercia es concentrar el poder hacia la hegemonía de Estados Unidos, que de alguna manera todavía la mantiene a través de la OTAN, a través de la Alianza Transatlántica. Sin embargo, eso no se ha podido materializar. Hubo fracaso en la guerra de Irak, hay fracaso en la guerra de Afganistán y fracaso en el intento de derrocar al presidente Assad. Entonces tenemos varios escenarios que le está demostrando de que hay suma cero. Hay fracaso, profesor Coloane, es evidente, pero ahí están, en Afganistán y también en Libia, por ejemplo. Ahí siguen las fuerzas de la OTAN, con el mandato que se les ha entregado a través de la organización, acompañados por los gobiernos distintos en todo este tiempo tan extenso de los Estados Unidos. Por eso también lo que uno se pregunta es si este rifirrafe, como usted lo llama bien o califica de frivolidad, entre Trump y Macron, lo que está buscando Macron es de nuevo tratar de revivir una propuesta que hacía el año pasado, pero que no tuvo mucha cercanía, y era buscar la creación de un ejército europeo. Sí, Europa tiene que adquirir un rol
en los equilibrios de las potencias. Después del desplome soviético, Europa perdió significación porque todo quedó en manos de Estados Unidos, un Estados Unidos muy hegemónico. Ahora hay una oportunidad de lo que se llama una partición, o compartir el poder global. Y de alguna manera Europa necesita, por un tema existencial también europeo, de poder político y poder económico, tener un rol protagónico en la disputa del poder global y en la disputa para poder conformar un orden mundial. Eso no puede quedar solamente entre Estados Unidos, China y Rusia, que son las tres potencias nucleares mayores, particularmente Rusia y Estados Unidos. Entonces, Europa unificada, entre comillas, hoy día no está unificada. Hay una discrepancia interna dentro de la propia Europa. Sin embargo, Francia siempre emerge como, ¿no es cierto?, como un Estado francés poderoso, potente, aunque esté un poco debilitado, sigue siendo un país que pesa por su influencia africana muy importante, tiene influencia asiática importante. Dentro de Europa, Francia pesa. Y Macron hace uso de ese poder, ¿no es cierto?, que no es simbólico, sino que es un poder real en el sentido de que el peso de Francia como una expotencia colonial también quiere recuperar algún tipo de ambición colonial. Lo estamos viendo en Siria en forma colateral, es decir, a ellos les gustaría tener un rol en el Medio Oriente. Entonces, su preocupación es bastante acertada. Es decir, hay una intención de Europa de convertirse, ¿no es cierto?, más que una opinión, en un peso político y también bélico dentro de todo este concierto mundial, en un orden mundial, un nuevo orden mundial postsoviético que nunca ha existido. Si eso es lo dramático del capitalismo global de hoy día, es decir, se desploma la Unión Soviética, había una estructura de equilibrio bipolar y después nunca ocurrió una nueva zona de equilibrio, es decir, no hay un nuevo orden mundial. Y la OTAN perturba todo eso. Perturba porque es una especie como de organización militar sin el enemigo. No tiene una justificación de ser. Es allí donde apunta Macron en el sentido de que si no tenemos un enemigo hay que transformar a la OTAN en otra entidad. Y ahí hay una discrepancia respecto al resto de los países de Europa también, en el sentido de que muchos países se ven protegidos por la existencia de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Pero todo esto lo diría Tatiana, es muy triste todo esto. Porque, ¿para qué el globo terráqueo? Si el objetivo es tener una prosperidad compartida respecto a la riqueza del mundo, tenemos el tema del calentamiento del planeta, que es otro tema importante, ¿para qué seguir luchando contra el fantasma hoy día del comunismo global, que era la razón de ser de la OTAN? Ese comunismo global no existe. Lo que existe son modelos alternativos al capitalismo que los países tienen derecho a optar en forma autónoma y en base a las coordenadas locales de país, nacionales, y las coordenadas regionales. Entonces, toda esta inversión de una burocracia inmensa, de más de 10.000 burócratas, es carísima, ¿no es cierto? Hay que hacerse la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el enemigo? ¿Es China? ¿China tiene realmente una intención de destruir Europa, o Rusia tiene la intención de destruir Europa o el resto del mundo? Obviamente que no. Entonces estas son todas, yo diría, dividendos no resueltos, tanto conceptuales como de orientación política respecto a la supremacía. Hoy día no puede haber una supremacía global respecto a ningún sector particular o país en particular. Ese es el asunto, sin duda, profesor Coloane, doctor Coloane, de fondo. ¿Para qué existe aún hoy en día, ante la nueva estructura geopolítica del mundo, la OTAN? Y la otra pregunta, por ahora aún se queda sin respuesta, el mayor nivel de peligrosidad que revista, con esto lamentablemente debo despedirlo, buscando entonces nuevos enemigos, el autodenominado Estado Islámico, Al-Qaeda, el Frente al-Nusra. ¿Qué es entonces lo que viene en el invento con tanto dolor que genera para los pueblos? Preguntas por ahora sin respuesta. Doctor Coloane, un placer, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.